El drama del niño dotado y la búsqueda del verdadero yo, por Alice Miller, 22, epílogo 1995. Han transcurrido 16 años desde la aparición del libro El drama del niño dotado. Unos años en los que se han producido muchos cambios en el ámbito de las terapias. Se han desmoronado estructuras anquilosadas y han surgido nuevos métodos terapéuticos, a veces incluso peligrosos. Por muy compenetrado que un autor esté con su libro, este nunca sustituirá a un buen terapeuta, pero sí puede hacernos ver que necesitamos una terapia al ponernos en contacto con nuestros sentimientos suprimidos o incluso reprimidos. Con lo cual, a veces se pone en marcha un proceso curativo. Esta parecía ser, desde un principio y hasta hoy, la función del drama. Las tentativas que inicié hace 16 años con este libro de convencer a los exponentes del psicoanálisis de la gran importancia de las emociones para el desarrollo humano han encontrado un eco cada vez mayor en el transcurso de los años. A ello ha contribuido también la ampliación de nuestros conocimientos sobre los traumas de la infancia y las consecuencias de su represión. Debemos esta ampliación, en parte, a las informaciones transmitidas por medio de comunicación y, en gran parte, a las terapias reveladoras. A la vista de las investigaciones de los neurobiólogos sobre el cerebro humano, se han abierto hoy nuevas perspectivas adicionales. Antonio Damasio, autor del ahora conocido Descartes, el error de Descartes, de 1994, ha constatado, a partir de numerosas observaciones y experimentos, que las personas que, debido a accidentes o intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, extirpación de tumores cerebrales, han perdido el centro que regula las emociones en el cerebro. No solo son incapaces de experimentar sentimientos, sino que al mismo tiempo pierden también la capacidad de tomar decisiones y organizar su vida. Puede que las restantes zonas del cerebro funcionen bien y que las funciones intelectuales permanezcan intactas, como lo ilustran los tests psicológicos, pero en el ámbito del sentir y del actuar se constatará un daño considerable. Parece evidente que el acceso a las emociones les es imprescindible al hombre para poder organizar su vida. Esta comprobación me parece particularmente relevante para comprender las consecuencias de los traumas infantiles, que ocurre entonces desde una perspectiva neurobiológica con los niños que no tuvieron ninguna posibilidad de desarrollar su vida afectiva, esos niños cuyo destino he descrito en el drama, no habrán podido desarrollar o lo habrán hecho solo de manera incipiente, aunque insatisfactoria, ese centro específico del cerebro que nos permite cuidar de nosotros mismos y de los demás. El material clínico y los ejemplos ofrecidos en el drama corroborarían una hipótesis semejante, pero aún habría que investigar muchísimo para demostrar su legitimidad, lo que eventualmente ayudaría a comprender por qué muchos niños que fueron víctimas de abusos y negligencias, niños que tuvieron que suprimir y reprimir sus verdaderos sentimientos, no pueden más tarde, siendo ya adultos, protegerse ni cuidar bien de sí mismos. Y por qué muchos de ellos actúan de manera destructiva e irracional, aunque sean capaces de grandes logros en el ámbito intelectual. Para actuar racionalmente necesitarían tener acceso a sus verdaderos sentimientos, a su verdadero yo. Sin embargo, a diferencia de las personas que por accidentes u operaciones han sufrido algún trauma cerebral irreversible, las víctimas de malos tratos en la infancia pueden, de adultos, recuperar la capacidad de sentir. Los investigadores se asombran de la plasticidad del cerebro humano, que puede compensar más de una carencia mientras el cuerpo siga vivo, lo cual explica por qué en muchas terapias ha sido posible obtener cambios positivos en la esfera de la acción gracias a la recuperación de la capacidad de sentir, y por qué los afectados han podido cuidar luego mejor de sí mismos y de sus hijos. Sin embargo, no siempre es posible comprobar estos resultados. Hay también personas, y ellas relativizan los hallazgos, que pese a un largo trabajo emocional,
parecen condenadas a revivir una y otra vez sus antiguos traumas. Para comprender totalmente las razones de estos efectos, necesitamos mucha más experiencia, reflexión y evidencias de las que actualmente tenemos en relación con los problemas de represión, renegación y curación. ¿Nos ayudará en esta tarea la investigación del cerebro? El tiempo lo dirá. De todas formas, los nuevos descubrimientos científicos corroboran algo que muchos terapeutas saben ya por experiencia, que nuestra actividad racional y constructiva depende no solo de que la función del pensar se mantenga intacta, sino también de nuestro acceso a las verdaderas emociones. La tecnología nunca será capaz de sustituir esta función de nuestro cerebro, por lo que somos nosotros quienes debemos ocuparnos del cuidado y el cultivo de nuestros sentimientos. En conjunto, la psicología tradicional ha tenido muy poco en cuenta, hasta fecha reciente, la importancia de las emociones que ahora se han convertido en tema de numerosas investigaciones. Sería deseable que en el futuro los niños aprendieran tempranamente a tomar en serio, comprender y clasificar sus sentimientos. La casa paterna, el jardín de infancia y la escuela podrían serles de ayuda en cuanto esta forma de educación se vea legitimada. En este sentido, las últimas investigaciones de los neurólogos podrían constituir un aporte positivo a los conocimientos de la pedagogía. Cuando a finales de los años 70, en mi crítica del método intelectual y unívoco del psicoanálisis, puse de relieve la importancia de las vivencias afectivas para el desarrollo espiritual del ser humano. En Europa se sabía aún muy poco sobre los nuevos métodos terapéuticos que trabajaban con los sentimientos. Entre tanto, hace ya tiempo que estos métodos han penetrado en Europa desde Estados Unidos, y su número ha aumentado muchísimo en los últimos años. Terapia corporal, bioenergética, gestalt, terapia primaria, focusing, son solo algunos de los nombres que apuntan en esta dirección. Aunque muchas personas sentían ya mejoras importantes mediante la simple vivencia de los sentimientos, porque su cuerpo experimentaba una descarga, también había, como hemos dicho, numerosos casos que desembocaban en una dependencia de tipo adictivo de sentimientos de dolor. Este hecho reforzaba aún más la dependencia del terapeuta, supuestamente encargado de aportar la liberación prometida. Hace unos años aún nos preguntábamos cómo podría acercarse a la gente hacia sus sentimientos intensos reprimidos. Hoy día se sabe que hay distintos métodos que rápidamente ayudan a derribar las defensas. Pero a la vista de las nuevas experiencias, tenemos que tomar conciencia de que este camino no es el apropiado y el necesario para todo el mundo, y que puede ser peligroso cuando los terapeutas no saben cómo enfrentarse a la transferencia y a la contratransferencia. Así, por ejemplo, el oscurecimiento del ambiente en la terapia primaria estimula, ya con fuerza, la regresión capaz de degenerar en el total desamparo y en la idealización completamente crítica del terapeuta. Este desamparo del paciente, que ha hecho una regresión a la primera infancia, parece contener una invitación al abuso. Todo proceso terapéutico, pero muy en especial la confrontación con traumas anteriores, presupone un acompañamiento competente y honesto. Un acompañamiento semejante brinda una protección que permite al paciente utilizar las posibilidades de su vida adulta, así como sus talentos y sus puntos fuertes, en suma, todo su potencial curativo, para hacer el trabajo de duelo por sus pérdidas, sin permanecer atascado en un estado regresivo y sin pasar a depender de gurús. De no producirse un acompañamiento semejante, el paciente puede convertirse en víctima de las más graves manipulaciones, tal como se practican no solo en el seno de conocidas sectas, sino también en muchos de los llamados centros de terapia, que ya han integrado estructuras sectarias. Por suerte, hoy también hay otras tendencias positivas. El hecho de que se pueda abusar fácilmente de las nuevas posibilidades terapéuticas no significa
que no puedan ser utilizadas también en forma honesta, con precaución y un espíritu abierto a la relativización crítica. Las experiencias del psicoanálisis en el trabajo con la transferencia y la contratransferencia podrían fructificar con estos esfuerzos, ya que los análisis de hoy conocen cada vez mejor que antes los métodos más recientes. Estos analistas formados en distintos métodos quizás ayuden a poner coto al abuso excesivo e incontrolado del trabajo regresivo. Algo se ha hecho ya en esta dirección. Cada vez resulta más claro que el psicoanálisis ya no representa siempre y en todas las circunstancias la perspectiva freudiana, ni ofrece tampoco la rigidez de antes en cuanto al reconocimiento de la realidad infantil. El libro El niño que quería ser un gato, de Caroline Eliachev, es un hermoso ejemplo de este cambio. También corroboran esta tendencia, entre muchas otras, las obras de Tilman Moser, Gerald Lambert, Anne-Marie e Isabel Filiosat. Aunque las ideas de los analistas ortodoxos no se hayan modificado, los conocimientos sobre la influencia de los traumas infantiles en la vida emocional adulta parecen penetrar cada vez más claramente en las consultas de los analistas y alterar de un modo positivo la calidad de su trabajo. En la actualidad no me es posible recomendar ningún método en concreto ni asumir la responsabilidad por ningún terapeuta. Esta responsabilidad he de dejarla enteramente en manos del lector. En una entrevista que concedí en abril de 1995, me refería a los factores que hoy tendría en cuenta si tuviera que buscar un terapeuta. De lo que entonces dije, citaré a continuación lo siguiente. A diferencia del niño pequeño, el adulto dispone de la capacidad de razonamiento y de sus experiencias, así como del libre acceso a la información. Puede utilizar todo esto si lo desea. Si está decidido a no someterse a una terapia que pudiera anularlo desde el principio mismo, tendría muchísimas posibilidades de orientarse sobre la persona y la formación del terapeuta antes de decidirse a favor o en contra de una regresión a la infancia. En la primera entrevista podrá preguntar con tranquilidad cómo llegó el terapeuta a su profesión, por qué la eligió, qué había hecho antes, etc. Por desgracia, la mayoría no hace esas preguntas, porque aunque no estén prohibidas, y sería esclarecedor formularlas. No se sienten con derecho a hacerlo y acuden a la entrevista orientativa como niños pequeños que no quieren caer mal a nadie y que han de estar contentos si no se les echa. En esta actitud infantil y sumisa percibirán al terapeuta como a la madre bondadosa, al padre fuerte, al sacerdote o a Dios, y se esforzarán por hacerlos felices y conseguir finalmente el ansiado amor gracias a sus buenas acciones. Así se produce lo que yo he descrito en el drama. El adulto volverá a recurrir a sus antiguas estrategias de supervivencia, traicionará su verdadero yo, renunciará a su capacidad crítica y de razonamiento a fin de obtener, gracias a su adaptación, la apariencia del amor. En cualquier caso, yo intentaría averiguar si tengo ante mí a una persona honesta, y podré hacerlo si investigo los hechos sin impedimentos internos. Muchas personas temen la realidad y creen lo que quieren creer. Sin embargo, algunas quieren saber si no acabarán confrontadas con engaños conscientes. Todo eso puede averiguarse, pues existe una serie de indicaciones que, por desgracia, algunos pacientes particularmente necesitados suelen pasar por alto. Si hoy tuviera que buscar un terapeuta, empezaría preguntándome, ¿con quién conservaría mi autonomía? ¿Quién me daría informaciones verificables? Quizá incluso direcciones de personas a las que él o la terapeuta en cuestión haya ayudado a largo plazo. ¿Quién responderá satisfactoria y sinceramente a mis preguntas? ¿Quién concertará conmigo un compromiso de trabajo justo y transparente? ¿Quién tolerará las críticas? ¿Estará dispuesto a enfrentarse a determinados hechos y a sus propias contradicciones y no prometerá imposibles? ¿Qué se necesita además de la correcta elección del terapeuta para llevar a buen término el proceso de curación? Muchas cosas, pero el acceso a las emociones me parece decisivo para determinadas personas.
Para los muchos que viven separados de sus sentimientos desde la temprana infancia, es en la terapia donde podrá ocurrir por primera vez algo de importancia vital: el desarrollo de capacidades que no pudo tener lugar después de 100 años, que no pudo tener lugar después de 100 años de terapia primaria. Pero tal vez sí podremos averiguar cuáles son esos programas trabajan para nosotros y cuáles en contra. El niño no podría hacerlo, el adulto puede intentarlo. Tal vez lo consiga si busca su autonomía y si, en virtud de su educación, no quiere convertirse en una marioneta de intereses ajenos. Un refrán dice: todos los caminos conducen a Roma. Me he pasado años buscando estos caminos porque quería llegar a toda costa a Roma, y una y otra vez perdí el rumbo. Entre tanto, he descubierto que no hace falta que todos lleguemos a Roma, sobre todo porque esta ha sido, desde siempre, la sede del poder sobre el alma humana. Errando el camino, también es posible descubrir nuevos lugares, en los que valga la pena permanecer más tiempo sin darse prisa. Para mí, Roma significaba la posibilidad de descubrir enteramente la historia de mi infancia, que, entre tanto, he reconocido como una hibris. Solo desde que renuncié a la idea fija de llegar a una resolución total, me ha sido posible efectuar nuevos descubrimientos, que, aunque quizás solo valgan para mí misma, me demuestran que también otras personas pueden hacer sus propios descubrimientos y que yo puedo confiar tranquilamente en que lo harán.